el día del Señor. Es tan bueno que podemos hacerlo en paz y que tenemos la libertad de hacerlo. Hoy vamos a mirar y estudiar algo muy interesante, pero vamos a empezar con una foto. Estos cerros no se parecen como mucho, pero es la antigua ciudad de Jericó, pues el resto, las ruinas. Es más o menos 0.1 milla de ancho y 1/4 milla largo y un poquito más de media milla alrededor. Así, alrededor. Y eso es todo que queda de esa gran ciudad. Y no se parece como mucho, especialmente cuando lo comparadas con las ciudades que tenemos ahora, las ciudades modernas, como Chicago, que tiene 3,000 personas y no sabes dónde empieza y dónde para. Y cuando empieza el próximo ciudad, esta ciudad se parece muy pequeño. Pero necesitas recordar que eso fue un diferente tiempo, cuando no estaban tan muchas gentes y no tenían la tecnología para poner tan muchas gentes en el mismo lugar. Y también era un tiempo mucho más peligroso. Por eso construyeron ciudades como con esos muradas, con esos muros. Los campos existían afuera de los muros y la gente vivía en la seguridad del ciudad con su muralla. Y la ciudad de Jericó es una ciudad muy famosa y hay unas razones interesantes. Aquí es una cosa de una parte un poquito más turístico y dice aquí Jericó, el lugar más bajo en todo el mundo es 1,300 pies bajo del nivel del mar. Y dice es una ciudad de 10,000 años de edad. Esa ciudad sí existe, es el más bajo de las. Aquí tenemos Egipto. Y la gente de Dios quedó en Egipto casi 400 años. Dios lo libertó de esclavitud y los guió a Canaán, la tierra prometida, por acá. Y casi entraron en la tierra. La gente mandaron unos 12 espías para reconocer el terreno, para mirar que está en la tierra ahí. Pero cuando regresaron con un reporte de gigantes, 10 de los 12 dudaban que podían conquistar la tierra de Canaán. Por eso Dios los castigó y los mandó a Israel a andar en el desierto por 40 años hasta que fallecieron la generación que dudaba Dios. De los 12 espías, solo 2 confían en Dios. Esos fueron Josué y Caleb. Y los 2 seguían a ser muy importantes. Vamos a mirar en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos a leer la manera que Josué se fue escogido para ser el líder para Israel. Y en Josué capítulo 1 y versículo 2 hasta el 6 está escrito: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisaré la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro
territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Aquí tenemos ahora Josué, el líder de los israelitas, y él va a guiarlos. Y una otra mapa del área de Canaán. Aquí está Canaán. Vinieron de este lado del mar de Sal, y aquí en medio es el río Jordán. Y primero necesitaban cruzar el río Jordán. Y cruzaron ese río en un milagro en el estilo del Mar Rojo. Pasaron por la tierra bajo del río Jordán, sin tocando el agua. Su primer reto fue ubicado ahí al otro lado del Jordán, la ciudad de Jericó. Y un modelo de la ciudad. Pero ¿cómo van a tomar esta ciudad con sus 3 muy anchos muros? Cada muro 5 hasta 7 pies ancho, con defensores listos a atacarlos, con edificios, es decir, residencias al lado del muro exterior. Puedes verlos aquí. Una ciudad llena de gente de la campiña alrededor. Esta gente que huyeron frente de israelita tenían miedo, y ellos fueron al lugar más seguro en toda el área, que fue esta ciudad de Jericó. Aquí también podemos ver tan alto y tan ancho fueron los muros. Podemos ver, básicamente eran 3 muros, y eran muy, muy altos. Pero ¿cómo van a conquistar una ciudad así? Vamos a mirar en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. El versículo 1. Josué 6:1 dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Nadie podía entrar o escapar. Quizá Israel podía sitiar la ciudad, esperar que se rinden la ciudad. Solo necesitaban esperar, y cuando comían toda su comida y no tenían agua fresca, que van a rendir la ciudad. Pero hay un problema con haciendo una cosa así, porque el tiempo cuando entraron la tierra, cuando cruzaron el río Jordán, era el tiempo de la cosecha. Podemos leer en Josué 3, capítulo 3 y versículo 15, que dice: Cuando los que llevaban al arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. La siega, es decir, el tiempo de la cosecha. Pues la ciudad tenía mucho alimento, era lleno de alimento. Y también tenían una fuente de agua dulce cerca que provee agua por la ciudad. Pues, ¿qué podían hacer Josué y la gente de Israel? Vamos a leer que Dios tenía un plan. Josué capítulo 6, y vamos a leer el versículo 2 hasta el 5. Y está escrito: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra.
Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y estaréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Aquí tenemos el plan. Es un plan interesante. Básicamente, Dios está diciendo a Josué: tomas tus guerreros y mándalos a una vuelta afuera de la ciudad, cada día por 6 días. Y también, ¿recuerdas? También, mandas también 7 sacerdotes con bocinas de cuernos de carnero. Y el arca del pacto. El arca fue la conexión más importante por la gente de Israel con Dios. Y también el pueblo debe ser alrededor. Y en el 7º día de dar vueltas afuera de la ciudad, van a hacer 7 vueltas. Y en el 7º vuelta, que los sacerdotes van a tocar las bocinas y la gente va a gritar y va a caer los muros. Este plan me parece a mí un poquito extraño, algo raro. ¿Cómo puedes tumbar unos muros sin tocarlos? Es muy extraño. Y yo creo que iban gente ahí, los israelitas, que quizás dudaban. Pero vamos a mirar qué hizo Josué. Es un plan un poquito extraño, porque si la gente, los guerreros dan la vuelta de la ciudad adentro y la gente fue alrededor y están tan ocupados haciendo eso, ¿qué pasa si venía una otra tribu de fuera y lo atacó durante todo esto? Va a ser muy difícil defender a todos. Pero por hombre como yo, como somos, este plan es muy extraño. Pero con Dios es su plan. Es un plan bueno. Y vamos a ver qué hizo Josué. En Josué capítulo 6, seguimos al versículo 6 y vamos a leer hasta el versículo 16. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevar el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba atrás del arca
tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Estamos hablando de Josué, hizo todo que Dios le decía. Josué confía en Dios. Él mostró su fe. Y no importaba qué tan diferente o extraño o contraintuitivo era ir al mandamiento de Dios, Josué confió en las promesas de Dios. Y hay muchos que dicen que tienen fe. Hay muchas iglesias llenas de gente que dicen que tienen fe. Sí que tengo fe, yo estoy en la iglesia, puedes ver eso. Pero cuando viene la prueba, algo mal pasa, una enfermedad en la familia, o alguien pierda su trabajo, ¿qué hacen? ¿Regresan a Dios? ¿Hacen la voluntad de Dios? O quizá una oportunidad viene, quizá un vecino viene y te pregunta acerca de Jesucristo, o un hermano te pregunta para ayuda. ¿Qué hacen la gente? En Santiago capítulo 1, en el versículo 22, está escrito: por sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si tú dices que tienes fe y solo escuchas, pero no haces, no eres un hacedor de la palabra, estás engañándote. En Romanos 2, capítulo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quieres ser justificado? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Pues debes ser un hacedor, no solo alguien que oye la palabra de Dios, pero alguien que hace la voluntad de Dios. Tenemos Josué aquí, un líder que conducía a su pueblo a hacer la voluntad de Dios. Qué bueno si era posible tener un líder en esta nación que quería seguir a Dios. Quizá un día podemos orar que no. Vamos a mirar el resultado de todo lo que pasó. En Josué capítulo 6, versículo 20. Vamos a leer el 20, 21 y el 24. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocero. Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mira qué pasó. Los muros de la ciudad se cayó. Fueron destruidos. El pueblo podía entrar derecho a la ciudad. Completamente destruyeron la ciudad y consumieron la ciudad con fuego. Dios cumplió sus promesas. Eso es su carácter. Podemos ver en los Salmos, en los Salmos 105,
versículos 7 y 8. Y ahí está escrito, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Dios no va a olvidar sus promesas. Él va a cumplirlos. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 está escrito, esforzaos y cobrad ánimo. Más o menos la misma cosa que Dios decía a Josué. Y no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Él es Dios que siempre cumple sus promesas. Si haces el bueno, Dios siempre está contigo. Nunca olvides eso. Y Josué nunca olvidaría eso también. Pero quizás estás pensando, pero esto es solo un cuento. Sabemos que las cosas en la Biblia no eran cosas que ya pasaron. Es solo cuentos de cosas, unos buenos cuentos que te ayudan en cosas morales, cosas buenas que sabes que es el bueno y el mal. Pues cómo es posible que estos muros podían caer en una ciudad de así y nadie lo tocó, y que los israelitas podían entrar derecho. No hay evidencia, no hay nada. No es solo un cuento, no es historia. Pero ¿recuerdas la primera foto que miremos? Esta foto aquí de este cerro. ¿Sabes qué? ¿Qué hicieron estos cerros? Y la razón que sabemos que esto era la ciudad antigua de Jericó. Porque excavaron esos cerros y encontraron que los muros se cayó en exactamente la manera que la Biblia describía. Aquí tenemos un gráfico de que encontraron. Podemos ver los diferentes niveles diferentes y representan diferentes épocas. Aquí encima es moderna, de Bizantina, es bajo de eso hasta la época de fierro, y aquí por abajo tenemos el nivel de la época de bronce, durante el tiempo cuando los israelitas vinieron en la tierra de Canaán. Aquí anaranjado es el bajo de la ciudad, es el bases que hicieron la ciudad encima de todo eso. Aquí en amarillo, un poquito más tierra, una de las murallas. Pero aquí, en rojo, es algo muy interesante. Porque aquí en rojo eran los ladrillos del muros, esos ladrillos rojos. Aquí tenemos un gráfico, como miraban antes. Aquí también los muros de la ciudad. ¿Cómo era posible si un pueblo como los israelitas, cuando vinieron, cómo podían tumbar estos muros para que pueden caer atrás y no adentro de la ciudad? Porque cuando atacas una ciudad, siempre vas a venir de la afuera, y cuando atacas de la afuera, todo va a caer adentro. Pero aquí podemos ver que todo se cayó para abajo. ¿Cómo era posible? Es porque Dios lo hizo así. Los muros se cayó para abajo así. Se cayó así. Y hicieron como una rampa que los israelitas podían subir los escombros a la ciudad. Mira, en esta foto. No es foto, es un gráfico. Podemos mirar una posibilidad como miraba. Yo creo que todo el muro se cayó. Pero en este gráfico, aquí una rampa que podían subir a la ciudad y atacarlo.
También, ¿sabes más que también descubrieron ahí en esos cerros, en las ruinas de Jericó, estos tinajas de grano? Y eso confirma, y no eran solo uno o dos, pero muchos descubrieron ahí. Y eso confirma que estaba el tiempo de cosecha. La misma cosa que decía la Biblia. Y que la conquista pasó en solo un poquito tiempo. Porque la gente no tenía tiempo a comer todo ese grano y usarlo. La gente vinieron y lo conquistaron solo en 7 días, muy rápidamente. No esperaron afuera por muchos meses y quizá años hasta la ciudad se rendía. Hasta la gente rendía la ciudad. También encontraron muchos de estos tinajas de grano fue quemados. Y también un estrato de ceniza y escombros quemados también. ¿Recuerdas que leímos? Es un poquito difícil de ver, pero ya está. Los arqueologistas descubrieron eso, que fue quemado, carbonado. Eso confirma que dice la Biblia, que quemaron la ciudad. Todo esto fue confirmado en un nivel que correspondía con el tiempo en cual vinieron los israelitas y usaron su cosa favorita, los arqueologistas usaron el alfarería, las cerámicas. Podían ver que la cerámica que fue muy popular en el tiempo, en la época de bronce, que usaron en ese área fue en este nivel. Y también utilizaron datación por carbono. Y podían ver todo esto pasó en el mismo tiempo. La Biblia sí es historia y es basada en datos verdaderos. Dios siempre cumple sus promesas. Hoy, fíjate en una de las promesas de Dios. Y vamos a mirar en Marcos capítulo 16, y después vamos a leer de la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Estas son promesas de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cuando Jesucristo va a regresar con sus ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Necesitas fijarte en esas dos promesas porque Dios va a cumplir esas promesas. Pero hay unos que van a decir, el bautizo, ¿qué es esto bautizo que estás hablando? ¿Cómo es posible ponerse en agua? Va a limpiar una persona de sus pecados, a ser salvo. El agua no puede tocar la alma. El agua no puede limpiar pecado. Claramente, ellos van a decir. Pero ¿sabes qué? Fíjate en esto. Los israelitas no necesitaban tocar los muros de Jericó para que se tumban. ¿Qué hicieron? Obedecían a Dios y Dios lo tumbó a esos muros. ¿Quieres que Dios tumba los muros que separa Dios y ti? Isaías capítulo 59 y versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división, como un muro, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Necesitas
que esa división, esa separación, ese muro, era ser tumbado, derrumbado. Y Dios puede hacerlo, pero tú necesitas obedecer a Dios. Conoces el Evangelio, lo sabes, que Jesucristo venía a la tierra para salvar humanidad, que Él fue a la cruz para cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos pecado. Y Él fue el sacrificio sin pecado que fue necesario a nosotros para tener la oportunidad de obtener el cielo. ¿Estás listo a arrepentirse de pecado? Pues confesas que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, y ser bautizado. Necesitas obedecer la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que necesitas ser bautizado para limpiarte del pecado y después vivir fielmente. Es todo que necesitas hacer para obedecer a Dios. Y hoy es la día, porque Dios no promete mañana. Quizá eres un cristiano, pero estás edificando otra vez los muros que pueden separarte de Dios. Hoy puedes tumbarlos. Si tienes pecado en tu vida, necesitas venir enfrente y confesarlo, y vamos a hacer cualquier cosa para ayudarte. Si hay algo que es necesario, que necesitas hacer hoy, lo haces hoy. Por favor, toma esta oportunidad.